Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de R. Para el video de hoy aprenderemos lo básico sobre Data Wrangling o el acomodo, organización y limpieza de bases de datos. Utilizaremos dos librerías, ReadExcel y Tidyverse. Además, seguiremos trabajando con nuestro archivo de prueba de los datos de monitoreo ecológico. Una vez cargado nuestro data frame, nos podemos dar la tarea de explorar nuestros datos. Existen varias funciones en R para hacer esto. Por ejemplo, tenemos las funciones head y tail, que si las ejecutamos, R nos mostrará la primera parte de nuestro data frame, para el caso de head, o las últimas filas de datos con tail. Entonces, head, las primeras filas, y tail, las últimas filas. Para dar un vistazo a nuestra base de datos, así como las observaciones que presentan de forma rápida, usamos la función glimpse. La presentación de los datos con glimpse es diferente. Los nombres de las variables ahora se presentan por filas y sus observaciones a lo largo. Otra función muy útil es callNames y se usa para obtener de forma rápida los nombres de las columnas de un data frame, así como su posición. En la consola se mostrarán los nombres. Para encontrar valores únicos dentro de una variable, es decir, dentro de una columna de la base de datos, se aplica la función unique, la cual solo nos arrojará los valores distintos de una variable, sean números o caracteres. Por ejemplo, en nuestra base de monitoreo, la columna label solo presenta dos valores, que son peces o invertebrados, los cuales se encuentran en profundidades de 5 o 20 metros y registran en los años que se muestran. Si alguna vez quieren saber el intervalo o el rango que presentan los valores de dos variables, pueden usar la función range, la cual nos muestra el mínimo y máximo de nuestra variable. Por ejemplo, todos los tamaños registrados en este conjunto de datos ocurren desde 2 a 100 y se contaron desde 1 a 135 individuos viendo el rango de quantity. Ya que conocemos un poco estas sencillas funciones, podemos empezar con el acomodo de nuestro data frame. Lo primero que podríamos revisar es el tipo de datos de nuestras variables o columnas. De nuevo, escribimos la función head. En la primera fila de las letras se muestran los nombres de las columnas y por debajo el tipo de datos. DBL significa double o un número entero y se encuentra en casi todas las columnas. Solo label es del tipo CHR o carácter, debido a que contiene identificadores con letras en lugar de números. Si de antemano ya sabemos que todas las variables corresponden al tipo de datos correcto, podemos continuar. Si no, habrá que hacer algunas correcciones. Por ejemplo, queremos que la columna de año no solo sean números, sino que presenten un orden que sean factores. Comenzamos con nuestro data frame llamado data. Como queremos corregir solo los tipos de datos, lo guardaremos en un objeto con el mismo nombre, que reemplazará al original. Luego de esto, colocamos un pipe para realizar varias funciones sobre el mismo objeto, nuestros datos. Escribimos la función mutate, que nos permite crear o modificar columnas del data frame. La primera que modificaremos es year, y queremos que sea igual a un factor. Usamos la función factor, que era factor a year, y el orden o los niveles de los datos van desde 1998 hasta la actualidad 2021. Así que los concatenamos y en vez de escribir de uno por uno, usamos dos puntos para indicar el intervalo. Haremos exactamente lo mismo con los meses y con las profundidades. A continuación, forzaremos un error. Ejecutamos el código y observamos los tipos de datos con head. Year, month y depth ya se observan como factores, pero size lo marca como un carácter. Esto es malo, porque si queremos hacer operaciones con esta columna nos marcará un error y podría volvernos locos. Tal vez alguien se equivocó llenando la base y por alguna razón size se cargó como caracteres. Para eso nosotros nos encargamos de corregirlo. Hacemos lo mismo que anteriormente. Ya corregimos las columnas que queríamos como factores y ahora size, en vez de escribir as character, escribimos as numeric. Y con esta función le decimos a R que esa columna son números, no letras. Corroboramos que todo corresponda y continuamos.
Es importante checar que las variables correspondan a sus tipos de datos desde el principio, para ir minimizando posibles errores después. TipLayer es una paquetería que viene por default en R y contiene varias funciones bastante útiles para manipular nuestro dataframe. La primera que veremos es filter. Como ya indica su nombre, es una función que se usa para filtrar los datos. Por ejemplo, aplicaremos un filtro a nuestros datos, para que solo se muestren todas las filas donde los valores de quantity sean mayores o iguales a 20. Guardaremos este filtro en el objeto M. Lo observamos y listo. No hay observaciones con cantidades menores a 20. También podemos filtrar los objetos para solo obtener todos los registros del año 2017. El filtro lo aplicaremos a nuestro objeto M, que de por sí ya fue filtrado con base en quantity. Podemos observar que solo quedaron observaciones del 2017 cuyos valores de quantity son mayores o iguales a 20. Son pocos, solo 16 filas. Todo esto se puede resumir en una sola expresión de la función filter. Entonces, de nuestros datos originales, primero los filtramos por el año 2017, escribimos una coma y ahora los filtramos por los valores de quantity, mayores o iguales a 20. Lo ejecutamos y observamos que es exactamente igual al anterior, pero con menos pasos. Lo que hicimos fue aplicar dos filtros consecutivos, primero el del año y después el de quantity. Hay que tener cuidado con lo que escribimos dentro de filter, para que las instrucciones no se malinterpreten y nos dé algo completamente diferente a lo que queremos. Podemos usar operadores lógicos. Existen mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, un signo de admiración y un signo igual, diferente de o no igual, doble igual es igual que, ampers es y, una barra vertical es o y un signo de admiración es no. Con estos podemos construir expresiones que nos ayuden a seleccionar los datos que queremos aplicando intervalos o condiciones. Por ejemplo, ahora filtraremos nuestros datos de tal manera que nos muestren observaciones que corresponden al año 1998 o al año 2019, cualquiera de esos dos. Nos lo muestra en la consola y dice que hay otras 115 filas que no se muestran. Otra forma de escribir esta expresión sin usar la barra vertical es escribiendo la columna que vamos a filtrar seguido de porcentaje in porcentaje y concatenamos los valores que queremos que el filtro encuentre, en este caso 1998 y 2019. Esta forma es equivalente a la anterior y el resultado es el mismo. Es posible aplicar filtros simultáneos combinando variables y condiciones. En este ejemplo queremos filtrar nuestros datos y la condición es que omita todos los valores donde el tamaño sea igual o menor a 8, pero al mismo tiempo que sus valores de quantity sean menores a 20. Así que si existe una fila con un size de 8 y un valor de quantity de 15, lo va a omitir. Pero si el size 8 y quantity es 40, sí aparecerá porque no se cumple la condición completa. Lo ejecutamos, corroboramos el filtro, vemos que 2 sí entra porque aunque es menor a 8, su valor de quantity es mayor a 20, y lo mismo con las demás filas. La siguiente función es muy sencilla, es arrange y sirve para cambiar el orden por el que se ordenan las filas. En el ejemplo ordenamos nuestros datos por año, mes y tamaño, de menor a mayor. Lo ejecutamos y observamos. Primero aparecen los valores menores y luego los mayores. La última columna ordenada es size. Por mes se mostrará entonces ordenada de forma ascendente. Si queremos ordenarlas en orden descendiente, lo especificamos con la función desc. El acomodo es similar al anterior, solo que ahora los tamaños van en orden descendiente por mes para la variable de size. Para seleccionar ciertas variables usamos la función select. Basta con escribir el nombre de nuestro dataset seguido por las variables o columnas que queremos.
Podemos escribir también intervalos de columnas para no escribirlas una por una. Aquí solo queremos la columna de label y todas las que van desde depth a quantity, sin year, month, day, etc. Así como podemos seleccionar columnas, también podemos quitarlas. Aquí vamos a remover el intervalo que va desde year a ID species. Lo hacemos colocando un signo de menos antes del intervalo entre paréntesis. Por último de esta función, es posible cambiar el orden de las columnas, de acuerdo al orden en que las escribimos dentro de la función. Aquí invertiremos el orden de label y main ID. Primero era label y después main ID. Para renombrar una columna se usa la función rename. Dentro de ella se especifica el data frame seguido del nombre que vamos a generar, luego un signo igual y la columna a la cual vamos a modificarle el nombre. En este caso queremos quitarle el punto a main ID y escribirla con el mismo formato de las demás columnas. Casi para terminar tenemos la función mutate, que ya hemos visto que sirve para añadir nuevas variables o columnas. Hasta ahora la hemos usado para modificar columnas ya existentes, pero podemos generar nuevas. La manera de usarla es escribir la función, dentro se especifica el dataset y escribimos el nombre de la nueva variable, total size para este caso, y queremos que sea igual a la multiplicación de las columnas de size y quantity. Lo guardamos como un objeto y la observamos. Al final se encontrará la nueva variable que creamos. Para no tener que hacer cada una de estas funciones por separado, cada vez que queramos darle formato a un data frame, podemos combinarla haciendo uso de las pipes. Vamos a crear un nuevo objeto, llamado client. Este se conformará de nuestros datos originales, data, a cual le aplicaremos todas las funciones anteriores. Primero usamos select para remover la columna de real year, luego renombramos main ID, escribimos el código para modificar los tipos de datos de las columnas, filtramos los datos por años, los ordenamos por año, mes, día, tamaño y en orden descendente de quantity, y al llegar a la función mutate, probaremos algo más complicado. Vamos a generar una nueva variable de categorías de tamaño aplicando una función condicional y dividiendo los valores de size en 4 intervalos. Las categorías son tiny, small, medium y large. Esto no es necesario que lo entiendan aún, solo es un ejemplo para mostrar que usando los pipes y combinaciones de funciones pueden hacer cosas desde muy sencillas hasta muy elaboradas. Finalmente, podemos hacer summaries o resúmenes de nuestros datos con la función summarize. Su escritura es parecida a mutate. Especificamos nuestro dataset y construimos una nueva variable. Aquí por ejemplo vamos a hacer una variable que es el tamaño promedio, min size, que es igual a min o el promedio, paréntesis, el size, na.r es igual a true. El último argumento nos permite remover todos los na, si es que existe alguno dentro de nuestra variable. Un NA sería el equivalente a una celda vacía en Excel, es decir, un lugar donde no hay datos, y por lo tanto es imposible hacer operaciones matemáticas. La principal diferencia entre Summarize y Mutate es que Summarize nos va a crear un data frame distinto al que ya teníamos, mientras que Mutate solamente va a agregar columnas. También es posible agrupar los Summaries. Digamos que queremos realizar los promedios de observaciones mensuales de cada año, Monthly Observations. Luego indicamos nuestros datos seguidos de un pipe. Utilizamos GroupPy, la función para agrupar las variables. Las vamos a agrupar primero por su grupo animal, si son invertebrados o peces, label. Luego por año, por mes y al final por tamaño. Colocamos otro pipe y aplicamos un summarize. La variable que crearemos es observations y es equivalente al promedio de quantity. Lo ejecutamos y observamos que nos genera un data frame distinto con las columnas que ya habíamos agrupado. Aquí podemos ver que para cada talla de cada mes y de cada año nos genera un promedio de cuántas veces se registra esa talla. Por ejemplo, para la talla 6 del mes 8 del año 1998 se registran en promedio una observación mensual y así ocurre lo mismo con las demás.
Con esto terminamos el tutorial de hoy. Pueden practicar con los ejercicios mostrados en pantalla. Hasta la próxima.